Luz y sal, hermanos, muy buenos días. Soy Armando González. Estamos aquí para revisar lo que será la lección 26 para concluir el sacramento de la confirmación y que en esta ocasión va a tener el título de la confirmación y la vida eclesial. Es decir, llevamos tres lecciones dedicadas a este sacramento porque tiene una relevancia que es necesario pues analizar de esta manera y nos vamos dando cuenta cómo a pesar de ser algo consecuente del bautismo, su forma de impregnar o de sellar en nosotros ese espíritu que no es otro que el Espíritu Santo, viene a revolucionar nuestras vidas. Todo depende, obviamente, y siempre lo hemos dicho, de nuestra voluntad. Y si le damos este sí precisamente al Señor, pues tenemos la promesa de que con la confirmación podemos llegar a hacer muchísimo, muchísimo por el reino de Dios y por nosotros mismos. Comenzamos. Pues bien, esta es la tercera ocasión en que vamos a hablar de la confirmación para hablar de otros aspectos también maravillosos que nos pueden ofrecer este sacramento. Porque es el sacramento de la madurez espiritual que también es preámbulo a la vida carismática. Como ven, que aparentemente no es algo sino decir presente aquí ahora yo voluntariamente quiero seguir a Cristo. Se les pregunta a los muchachos, a las muchachas, pero es más allá que eso. Es como que el aval de Dios a través del Espíritu Santo para que nosotros en una forma mucho más consciente lo sigamos y empecemos a adquirir otro de los grandes regalos que Dios nos da, que es la vida carismática. Pero vámonos por partes. Ya hemos dicho que la confirmación es un sacramento altamente comunitario, tanto en sus efectos como en sus fines. Es decir, que aunque es un regalo que Dios nos da en forma individual a cada uno de nosotros, sus efectos tienen que ver con la comunidad. Sus fines tienen que ver con la comunidad. ¿Por qué? Porque cada uno de esos individuos que alguna vez fuimos nosotros ya bautizados, tenemos que pensar no solamente como personas, sino como comunidad. Que lo que yo haga o lo que deje de hacer influye poderosamente en mi entorno. Porque esa es la idea del cristianismo. El cristianismo no se vive en forma personal, como se exalta mucho en el protestantismo, sobre todo el protestantismo norteamericano. No, en el catolicismo hablamos de que la santificación solo se consigue en comunidad y la confirmación viene precisamente a confirmar, valga la redundancia, de que esa es la finalidad, de que debemos aprender a vivir en comunidad, a trabajar en comunidad y saber que por la comunidad somos y pertenecemos a Cristo, porque esta comunidad no es otra cosa sino el cuerpo místico de Cristo. Ahora bien, para estas funciones, el sacramento por el Espíritu Santo, de cual estamos hablando, obviamente de la confirmación, presta las virtudes necesarias en forma de dones, que son los carismas. Y bueno, decimos que presta porque pues estos dones solamente se nos conceden en vida. Y de cualquier forma son regalos maravillosos que pues si los vemos no son precisamente como dones mágicos, pero tal vez algún niño pudiera llegar a interpretarlo de esa manera. Es concedible la comparación, pero tiene que ver con cuestiones que van más allá de ir en contra de la naturaleza. Tiene que ver con la profundidad con que Dios nos da herramientas para construir ese reino de Dios y construir ese proceso de santificación al cual estamos llamados.
Así pues, el Espíritu Santo nos presta estas virtudes, que son dones, a las que vamos a llamar carismas. Estos carismas tienen un sentido eclesial, de ahí el título de este capítulo, porque no es la idea que tengas tú un don para poder enorgullecerte, para presumirlo, para que trabaje ese don solamente para ti. Están hechos para que trabajes para tu comunidad. ¿Y cuál es tu comunidad? Pues la iglesia. Ese es el sentido eclesial. Es que estas herramientas se hagan en función de que hagas el bien a los demás, no de que hagas lo que tú quieres para ti. Pueda que en efecto el don carismático pueda revertir positivamente en tu persona, pero acordémonos, el efecto y el fin es la comunidad, y esa comunidad se llama iglesia, lo cual no agotan todas las maravillas del camino de santificación. Fíjense qué maravilla. O sea, es entrar dentro del cuerpo místico de Cristo en forma voluntaria, y ya de entrada nos da la bienvenida Dios, pero también nos da regalos, y no se cansa de darnos regalos, y regalos maravillosos, porque no son cualquier cosa, son dones que nos permiten ser mejores servidores, porque ese es el sentido del cristiano, ese es el sentido de la santificación, no de ser servidos. Acuérdense que Jesucristo vino a enseñarnos a servir como Él sirvió hasta la muerte. Así que ese es también nuestro camino. Entonces, ¿qué son estos carismas? ¿Y qué tienen en relación con la jerarquía? Ya dijimos que los carismas están al servicio de la iglesia. Y ya lo hemos explicado también, la iglesia no solamente es lo que manejan los medios sobre la jerarquía, es decir, el papa o los obispos. También nosotros somos iglesia. Pero en el caso de este subtema es sí en específico no hablar de la iglesia, sino de la jerarquía, es decir, de los sacerdotes, obispos y el papa, y su relación con los carismas que cada uno de nosotros poseemos. Los carismas son dones del Espíritu Santo con función social dentro de la iglesia. Esto estamos repitiéndolo desde la cartulina anterior, que tienen una función eclesial, un sentido eclesial, que podemos también traducirlo como una función social dentro de la iglesia. No son para alimentar el ego, son para trabajar en función de ese reino de Dios que está germinando en la iglesia de Cristo. Los carismas, por tanto, son santificadores, si tú le sabes dar ese sentido. Por supuesto, también hay otra posibilidad de que tú teniendo un carisma no lo ejercites. Y recuerda, esto es como en la naturaleza. Si tú no lo utilizas, lo vas perdiendo hasta perderlo definitivamente, poco a poco. Así que hay que descubrirnos qué es lo que tenemos o cuáles tenemos, porque no necesariamente puede ser un carisma el que poseemos: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, pero vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿sí? Porque inclusive esto da para muchas lecciones. Entender, por ejemplo, que hay unos que son más idóneos para llegar a esta santificación, que son los de la ciencia, la sabiduría y el discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una mente clara, una inteligencia que sabe juzgar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, está mucho más preparada, mucho más avispada para encontrar y entender los designios de Dios. Por eso es más lógico que si tú tienes alguno de estos dones, te sea mucho más fácil encontrar o descubrir ese Jesucristo en el hermano, y sobre todo en el hermano por el cual pues muchos no daríamos mucha confianza, ¿no? Pero también hay otros carismas que son más espectaculares, y la palabra lo dice todo.
Es decir, son como que más para lucirse, ¿no? Que son el don de lenguas y la sanación, que están, si se dan cuenta, como que muy cerca de lo que pudiera considerarse un milagro, ¿no? Sin embargo, también deben tener ese sentido eclesial, ese sentido de función social para el servicio de la iglesia. Pero estos otros dones, digamos, también son santificadores, pero en menor grado. Si tú tienes alguno de los tres o de los tres primeros, ciencia, sabiduría y discernimiento, ya lo hiciste. Ya lo hiciste porque te va a ser mucho más fácil entender, comprender, identificar y saber qué hacer en tu vida como cristiano. En cambio, si tienes el de lenguas o el de sanación, los puedes aplicar precisamente para un mejor entendimiento entre los hermanos, para un descubrir en la enfermedad, que puede ser una enfermedad psíquica, física, mental, pero sobre todo espiritual, una forma de cómo conectarse con Dios. Pero si te fijas, mm, está un poquito, no tiene nada que ver con la capacidad de descubrir a Dios, ¿sí? Entonces, por eso son menos santificadores o no tan santificadores como los primeros tres. ¿Estamos? Los carismas están bajo la autoridad de la jerarquía. ¿A qué nos referimos? Dentro de la iglesia hay jerarquía y pueblo. Tú y yo formamos parte del pueblo porque no tenemos votos de obediencia, castidad y pobreza como los tienen el Papa, los obispos y los sacerdotes. Ellos son la jerarquía y ellos son los que están autorizados a orientarte, a aconsejarte, a conducir tus dones o el don que tú poseas para la construcción del reino de Dios. ¿Y qué acaso uno no puede? Por supuesto, cuando tienes ciencia, sabiduría y discernimiento, obviamente vas a saber y descubrir en qué momento estas funciones o estos dones los vas a ir aplicando para el consejo de nuestros hermanos. Y dentro de esto te vas a dar cuenta que por esos mismos dones te vas a dejar conducir por la jerarquía. Vas a estar al servicio del obispo, del papa, del sacerdote, para que ellos te canalicen al área o a la obra necesaria donde tu carisma puede rellenar o cubrir alguna deficiencia de la comunidad. Por supuesto, hay que señalar que los carismas son el reflejo y regalo de la Santísima Trinidad. En particular, solamente como que lo atribuimos solamente al Espíritu Santo, porque digamos que es el mejor representante de ello. Pero no estamos hablando, esto se prestaría, por ejemplo, a la posibilidad de estar hablando de tres dioses, como muchos luego malinterpretan, pero recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas, lo cual es un misterio porque nosotros no podemos explicarlo. Basta y sobra saber esto. Y que cada uno de ellos como personas, digamos que tienen algo mucho más identificado que hacer o por qué tratar. Cómo se coordinen, cómo trabajen juntos es algo que yo creo que no vamos a poder saber porque solamente Dios lo sabe, ¿no? Los ministerios, como el servicio, corresponden a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los ministerios del servicio? Pues la que realizan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Si te fijas, la persona de nuestro Señor Jesucristo es el que está más abocado a esta área, al servicio de los ministerios. En tanto que las operaciones vienen del Padre Omnipotente, que es principio del ser, el Dios que obra todo en todos. Recordemos que pues en el Antiguo Testamento siempre se hace muy patente al Dios Padre y solo
con el paso de los siglos y milenios, vamos a ir descubriendo que pues este Padre amoroso tiene otras dos personas que no vamos a confirmar sino hasta la llegada de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Él actuó, estamos hablando del Padre, para realizar sobrenaturalidades, es decir, maravillas, señales y prodigios. Todos esos milagros descritos en el Génesis, pues son atribuibles más al Padre. Y sin embargo, entendámoslo, es una forma como de clasificar, si así lo quieres ver, las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual no significa que trabaje de esa manera, es una forma de que podemos entenderlo, ¿sí? Para entender la relación de los carismas y la Santísima Trinidad. Es por eso que decimos que los carismas o regalos son el don de Dios y son solamente con la fuerza dinámica del Espíritu Santo que expresa por efecto último de la confirmación. Es decir, cuando vas a llevar a alguien a confirmar o cuando tú recibiste la confirmación, deberás haber entendido que vas a recibir un don, un regalo en particular de la tercera persona de Dios. Y en este caso es el Espíritu Santo al que se le considera como el que expresa o el que da estos regalos, ¿sí? A través y sobre todo de la confirmación, que es el tema de nuestra lección. Pero fíjense cómo van hilándose una cosa con otra, van seriadas, van encadenadas. No podríamos entender la confirmación sin entender que proviene del Espíritu Santo y no podríamos entender esto sin entender también que el Espíritu Santo no está solo, están las otras dos personas que también colaboran para que todo esto se lleve a cabo y se lleve muy bien. Por tanto, vamos a expresar ahora entonces los 5 puntos que pues resaltan, digamos, los temas más importantes de lo que es esta lección y que al mismo tiempo van a responder al cuestionario que a continuación van a revisar con Guillermo y Coti. Por favor, pongan atención. Número 1. La confirmación es un sacramento eclesial, porque con ella, ¿con quién? Con la Iglesia, se reafirma la fe del cristiano en la comunidad y por la comunidad, es decir, en y por la Iglesia. Confirmación, por tanto, está unido íntimamente a lo que es el sentido eclesial, el sentido de la comunidad. La confirmación, sí, por eso se festeja, se hace una fiesta en la que la comunidad pues se reúne y se siente feliz por el nuevo cristiano que ha sido confirmado. Pero porque esta felicidad proviene del hecho de que esa persona está llamada a trabajar por la propia comunidad y en la comunidad. Y ellos, todos nosotros, tanto jerarquía como pueblo, somos iglesia. Número 2. Los ministerios, operaciones y carismas son facetas características no excluyentes de las tres divinas personas. ¿A qué nos referimos que no son excluyentes? Es decir, no podríamos decir que una corresponde a una persona y la otra pertenece a la otra persona y no se meten los tres con las tres facetas. De hecho, los tres están bien planteados tanto en los ministerios, operaciones y carismas, pero digamos que como que son el responsable de cada una de estas facetas, los ministerios provienen o se le adjudican a Jesucristo, nuestro Señor, las operaciones las concede principalmente el Padre o Dios Padre y los carismas que le atribuimos más al Espíritu Santo. Espero que esto quede claro y que al menos lo aceptemos como un hecho que pues es lo único que podemos saber por el momento, ¿no? Número 3.
El principio rector o base de la Iglesia es la caridad, que significa que el Espíritu Santo actúa en ella con amor. Esto es muy importante. ¿Por qué se da esta situación en la que pues se requiere que la Iglesia trabaje de la mano del Espíritu Santo? Recordemos que el Espíritu Santo siempre va a estar velando por la Iglesia de Jesucristo hasta su segunda venida. Por eso es la base, junto con la caridad, que no es otra cosa sino el entendimiento del amor, para poder acoger al pueblo, a ti y a mí, que somos bautizados y somos confirmados, para trabajar en esa santificación de los demás y de nosotros mismos. Número 4. Una vez confirmados, lo cual puede suceder cuando somos jóvenes, no necesariamente a los 18 años, pero hay gente que se confirma ya muy grande, lo cual pues es válido también. El Espíritu Santo nos concede uno o más carismas que debemos conocer para aprovechar en beneficio de la comunidad eclesial y por supuesto para gloria de Dios. Es por eso tan importante la confirmación, porque es con ella con la que el Espíritu Santo nos va a dar nuestras herramientas, he dicho, o también armas. Si recordarás la semana pasada, también dijimos que nos volvemos soldados de Cristo. Eso significa pues que tenemos que llevar nuestras armas, nuestras formas de luchar contra el pecado, y para ello el Espíritu Santo nos concede los carismas. Carismas que están pensados no para hacer daño, no para trabajar para mí, sino para trabajar para la comunidad eclesial y por supuesto para mayor gloria de Dios, no por nuestros méritos, sino por Él mismo. Y finalmente tenemos que los carismas no son concedidos para aumentar nuestro ego, sino para construir el reino de Dios en la tierra. Esto a veces se puede olvidar porque curiosamente cuando tú vas desarrollando estos carismas, que insisto, pueden ser dos, tres, cuatro, o puedes tener un poco de todos, y los desarrollas, puede llegarte una crisis que pueda ser tan bueno, que en aquello de los carismas, que llegues a creerte que los carismas provienen de un poder propio. Recuerda que nosotros solamente somos instrumentos de su amor, que si nos dejamos trabajar por él, si lo escuchamos con paciencia, con cariño, él nos va a llamar por la mejor forma, ¿no? Tanto de santificarnos a nosotros como ayudar a otros a santificarse. Por eso, conforme va avanzando tu madurez espiritual, es obvio que el maligno te ponga unas trampas mucho más audaces, mucho más difíciles de poder detectar, y entre ellas está el que te sientas superior solamente porque tienes un don de lenguas muy bien desarrollado o tengas un don de sanación que termina por hacerte sentir como que eres indispensable, como que eres un santo ya en ese momento, y no es así. Para poder alcanzar la santidad hay que recordar una cosa y un detalle muy importante. Y eso tiene que ver con la humildad. Si no eres humilde, en automático dejas de ser santo. Aunque hayas hecho lo mejor y lo más grandioso dentro de la iglesia, si empiezas a sentirte superior, empiezas a amar el poder y no el amor, que es lo que se nos pide y es lo que debemos hacer si queremos ser buenos cristianos. Pues bien, hasta aquí este hermoso tema acerca de lo que es la confirmación. En la siguiente clase vamos a seguir viendo otro de los sacramentos, lo cual no significa que estas 3 lecciones hayan agotado el tema de la confirmación, pero nos dan una probadita de toda la riqueza que hay dentro de estos sacramentos, de estos
regalos que recibimos Dios en este proceso de maduración. Y bueno, pues queda en nosotros saber si queremos interesarnos más, si queremos ser mejores cristianos a través del conocimiento, que es una de las razones por las cuales existe escuela de pastoral en la que tú te encuentras. Agradezco precisamente al Espíritu Santo que nos invita, que nos fomenta, que nos abre los ojos y que nos ayuda a comprender esto que es un misterio, esto que es un pensamiento místico de Dios, nos lo comparte para entenderlo y en consecuencia para amarlo. También agradezco, por supuesto, a Guillermo, a Coti, por su invaluable apoyo, porque con ellos pues estamos llevando a cabo este proceso de desarrollar la lección de lo que es pastoral segundo grado, y que con ellos están haciendo la reflexión y el trabajo más arduo, pensaría yo. Les agradezco su atención y estaremos en contacto para la siguiente semana. Que Dios los bendiga y hasta pronto.